Damos la bienvenida a la doctora Diana Quimbayo, promoción 2011 de la Universidad del Valle, gastroenteróloga pediatra de la Fundación Valle del Lili, docente de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, con el tema alimentación complementaria, lo que ya sabemos pero aún no ponemos en práctica. Bienvenidos al tema de alimentación complementaria. Es un tema extenso para 20 minutos, por eso voy a hacer énfasis en las controversias, en lo que sabemos, que ya conocemos, pero aún no ponemos en práctica. Por lo tanto, voy a enfocarme en inicio de alimentación complementaria, introducción de alérgenos alimentarios, introducción de grupos de alimentos y progresión de texturas. Me declaro sin conflictos de interés. Pueden ampliar la información en múltiples consensos y guías que hay tanto para profesionales de la salud como para padres y cuidadores. Tenemos consensos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de Bienestar Familiar, tenemos papers de las sociedades europeas y norteamericanas de gastroenterología, patología y nutrición. Y en nuestra región tenemos el consenso de alimentación complementaria del Grupo de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición. Como recomendación mundial de salud pública por la OMS, sabemos que la lactancia materna debe ser exclusiva a los primeros 6 meses de vida y que esto me garantiza un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Y a partir de esta edad debemos introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros. ¿Qué metas tenemos? No son solamente nutricionales, también tenemos que generar un impacto positivo en la salud a corto y largo plazo, generar una tolerancia oral, lograr un desarrollo sensorial oral y corporal, fomentar el desarrollo psicosocial, crear hábitos de alimentación y establecer una buena conducta alimentaria. Todo esto en el periodo de los 6 a los 23 meses, que es el que se considera el de la alimentación complementaria. Luego de esto, ya el niño debe estar completamente adaptado a la alimentación de su familia, a la alimentación de sus padres y de sus cuidadores. Es importante tener en cuenta que los niños pequeños, en particular en países en desarrollo, son propensos a desarrollar deficiencias de nutrientes y retrasos en crecimiento debido a cantidades inadecuadas y o mala calidad de alimentos complementarios, a menudo agravados por altas tasas de infección. Por eso es tan importante educar. Y obviamente tenemos esta doble carga nutricional, sí, tenemos bajo peso, el retraso en crecimiento, pero también tenemos niños con sobrepeso, tenemos niños con obesidad, tenemos el hambre oculta, toda esa ingesta insuficiente de micronutrientes que puede estar tanto en niños de bajo peso como peso normal, como niños de sobrepeso. ¿Cuáles son esos principales micronutrientes en que vemos que hay deficiencia? Vitamina A, hierro, zinc, vitamina D, yodo, vitamina B12, folato. En cuanto a nuestra región, en cuanto a Colombia, la encuesta sobre la situación nutricional que se hace cada quinquenio, que tenemos los últimos datos del 2015, precedidos por los del 2010, que nos dice, para deficiencia de vitamina A, tenemos que 1 de cada 4 niños de 1 a 4 años es deficiencia de vitamina A. Y para zinc, cerca de 1 de cada 3 niños de 1 a 4 años es deficiente de zinc. Independiente, por ejemplo, miren, el zinc, personas en el índice de riqueza más alto, o sea, esto nos indica que es falta de educación, falta de enseñar a los padres cuáles son los alimentos que son fuentes, que son ricos en zinc. Entonces, es importante tener en cuenta, ok, ¿cuándo voy a iniciar esa alimentación complementaria? La inicio entre los 4 y los 6 meses, eso sí, no antes de los 17 semanas o 4 meses y no después de los 6 meses o las 26 semanas, o la inicio a los 6 meses. A partir de los 6 meses es difícil cubrir los requerimientos nutricionales exclusivamente con leche humana, en especial energía, hierro y zinc, que como vimos son micronutrientes que hay que tenerle cuidado. Aquí podemos ver cómo de los 6 a los 8 meses la brecha en el aporte que tiene que darme los alimentos es de 200 calorías, de esas 615 que necesita el lactante de los 6 a los 8 meses. Este es otro dato del zinc que es muy bonito. Miren cómo una dieta mínima aceptable en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad en Colombia es tan solo del 36%. Nuestra región, nosotros estamos en la Pacífica, es más baja, es del 32.6%. Y obviamente una interrupción también antes de tiempo con poco aporte de leche humana va a contribuir al aporte insuficiente de nutrientes y energía, llevando un riesgo elevado de nutrición por ofrecer alimentos de baja calidad nutricional y en cantidades no adecuadas antes de tiempo.
Ese es otro dato importante del ENSIN 2015, en donde en 24 horas miran qué reciben los niños amamantados o no amamantados de los 0 a los 5 meses de edad. Y, por ejemplo, vean, los amamantados igual reciben fórmula infantil, obviamente mucho más los no amamantados. Líquidos no lácteos, jugos, caldos, coladas, tés, en un 10 y un 22%, es muy alto, porque pues en teoría deberían recibir solo o leche materna o fórmula infantil. Y miren, de los 6 a los 9 meses, cuando ya empieza a incrementarse obviamente el aporte de sólidos, en los amamantados y en no amamantados igual cereales, seguidos por líquidos no lácteos, que es igual muy alto. Carnes, pescados, pollos y huevos, frutas y verduras ricas en vitamina A, otros alimentos, otras leches. Entonces, iniciar una alimentación de forma temprana aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso. Hay estudios que dicen que puede también aumentar el riesgo de alergia alimentaria. Entre 4 y 6 meses de edad no hay diferencias de crecimiento, de riesgo de alergia, de neurodesarrollo. Son posturas, o sea, son recomendaciones que dan la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Mientras que la OMS y la Academia de Pediatría dicen, no, pues esperemos hasta los 6 meses, sabemos que esperar hasta los 6 meses, estos niños tienen una disminución en los episodios de infecciones gastrointestinales y también puede hacer una prevención temprana de enfermedades crónicas del adulto. Evidentemente nunca tardía, porque va a aumentar el riesgo de bajo peso, deficiencia de nutrientes y poco desarrollo de habilidades orales. Siempre les digo, o sea, es que esto es dinámico y cada niño y cada entorno familiar y cultural es diferente. Entonces yo no puedo ser rígido y yo tengo que adaptarme a cada condición de cada familia. ¿Qué nos dice el consenso de la sociedad latinoamericana? En lactantes sanos de nuestra región, de forma exclusiva leche humana y se recomienda el inicio de alimentación complementaria a los 6 meses de edad. El establecimiento de alimentación complementaria no quiere decir que yo ya deje que suspenda la leche humana, no, puedo continuarla y es importante continuarla hasta los 2 años de edad. En lactantes alimentados con fórmula infantil parcial o total, se puede iniciar alimentación complementaria a partir de los 4 meses, o sea, los que reciben fórmula infantil. Y esto es muy importante. La alimentación complementaria en lactantes que reciben leche humana de forma exclusiva debe iniciarse y mantenerse con alimentos con alta biodisponibilidad de hierro, zinc, calcio, vitamina A y folato, tales como carnes rojas, vísceras y cereales infantiles fortificados sin azúcar añadida. Muchos profesionales de la salud deben conocer cuáles son esos alimentos que son ricos en estos nutrientes. Bueno, ahora sí, segundo punto, la introducción de alimentos que sabemos que son alergénicos. Hasta la década de los 90 se retrasaba hasta los 2 años, hasta el año, la introducción de alimentos que por el riesgo de alergia, pero realmente no se evidenció que disminuyera el riesgo de alergia, antes se dio un incremento en los diferentes tipos de alergias, tanto respiratorias como alimentarias. Entonces empezó a analizar y empezó a decir, no, ya miremos a ver qué factores realmente influyen en esta tolerancia oral, cuál es el momento más adecuado en que este sistema inmune del tracto gastrointestinal que está en desarrollo, que está madurando, es en el que me acepta que yo empiece a tener una exposición con antígenos de la dieta. Entonces se empezó a hablar de las ventanas de inducción de tolerancia, que en teoría se dice que puede ir de los 3 a los 4 meses hasta los 6 a los 7 meses. ¿Qué factores me van a influir en esta tolerancia? Una óptima colonización bacteriana, una predisposición genética, las propiedades alergénicas del alimento, dosis, intervalo, preparación, tiempo de introducción, la duración de la lactancia materna, por eso es tan importante que sigan lactando, y otros factores inmunomoduladores como la producción de ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota del colon y antioxidantes, entre otros factores. ¿Por qué le dicen ventana? No sé, pienso porque de pronto es como más para que pase desapercibido y de pronto el sistema inmune no sea tan evidente su ingreso. Leche humana y tolerancia, es súper importante este tema. La leche humana no solo obviamente va a tener un gran aporte nutricional, sino que también se ha visto que transfiere antígenos dietéticos y ambientales libres, hemoglobina A, factores tolerogénicos, factor de crecimientos intestinales,
y factores que influyen en la microbiota, como son los prebióticos. Se ha visto en modelos murinos que los alergenos se pueden transmitir al recién nacido en su forma libre o en forma de inmunocomplejos. Ojo, por eso es que es tan importante que no hagan dietas de restricción en las mamás que no tienen indicación. O sea, una mamá tiene que seguir alimentándose normal. Es muy común que los pediatras les digan a las mamás que quiten leche, que quiten queso, que quiten leguminosas, y no, o sea, antes la mamá tiene que seguir con su alimentación normal si no está indicado por alguna patología ya específica de ese recién nacido con un diagnóstico ya de alguna alergia alimentaria. Entonces, estos antígenos en la mucosa intestinal son capturados por células dendríticas que estimulan linfocitos T, CD4 vírgenes para diferenciarse en células T reguladoras específicas de antígeno. Aparentemente está en presencia del factor de crecimiento transformante beta. Bueno, en cuanto a los estudios, ¿qué evidencia hay para el momento de la introducción de estos alimentos en la dieta infantil? Lo que más evidencia tiene es el maní. Hay países en donde la alergia al maní pues sí es un problema de salud pública. ¿Qué nos dicen esta evidencia? Que se puede introducir entre los 4 a los 11 meses, no entero, en forma de mantequilla. El huevo tiene menos evidencia, pero la tiene, certeza moderada. Se debe introducir entre los 4 a los 6 meses, huevo cocido mejor que crudo. No, lo que es leche de vaca, trigo, pescado, no hay un tiempo específico claro, pero es evidente que no hay que retrasarlo hasta el año como se hacía antes. Y soya sin datos de estudios de intervención. Como les decía, el maní pues sí es un problema en algunos países, entonces por eso vemos que hay ensayos clínicos, los más famosos pues desde el estudio LIP y el estudio IT desde el 2015, y este metaanálisis en el 2016 en donde me dicen, la introducción temprana de maní entre los 4 a los 6 meses de edad se asoció con un riesgo reducido de alergia al maní, con una P significativa. La reducción de riesgo absoluto para una población con un 2.5% de incidencia de 18 casos por cada 1000 habitantes. Para huevo, ¿qué tenemos para huevo? Como ustedes ven aquí, el huevo se debe dar cocido, no tengo que separar la clara de la yema, eso sí, nunca crudo. Hay muchos estudios, vemos estudios desde el 2013, no en nuestra región, son principalmente estudios europeos, de Australia, de Japón, de Estados Unidos, y miren que los grupos de la población hay de todo, desde los 4 a 6 meses, hay un estudio que iniciaron desde los 3 meses, pero la adherencia fue muy baja, fue casi del 46%, muy seguramente pues pudiera estar asociado a esas dificultades para iniciar una alimentación de pronto en un niño tan pequeño. Lactantes de riesgo normal, como lactantes de alto riesgo, listo, dando huevo en diferentes presentaciones, confirmando esa alergia al año, confirmando qué grupo de edad, si yo la introducía tempranamente o tardíamente, y luego mirando al año de edad cómo estaba esa incidencia de alergia, y con resultados a favor, otros no a favor, algunos con P significativas, otros no. Como podemos ver acá, igual, ¿listo? Por ejemplo, miren, aquí hay lactantes de alto riesgo con madre atópica o algunos niños con alto riesgo, con pariente de primer grado con enfermedad alérgica, ¿listo? Niños también con dermatitis atópica, igual también entraban a los estudios. Todos esos estudios que determinaron, algunos, como les decía, a favor que la introducción entre los 4 y los 6 meses disminuía el riesgo de alergia al año. Otros veían que no había diferencia entre los dos grupos, pero tampoco decían que era malo introducirlo, o sea, no incrementaba el riesgo de alergia haberlo introducido entre los 4 y los 6 meses. O sea, no hay evidencia científica que me diga que debo retrasar la introducción del huevo. Y finalmente, como les decía, este metaanálisis también del 2016 nos habla de una evidencia de certeza moderada. La introducción de huevo entre los 4 y los 6 meses me da un menor riesgo de alergia con una P significativa, una reducción de riesgo absoluto para una población con un 5.4% de incidencia de alergia al huevo de 24 casos sobre 1000 habitantes. Se describen altas tasas de reacción al introducir huevo crudo, mientras que los huevos cocidos se toleran mejor. Es por esa razón que siempre se hace énfasis en que el huevo debe ser bien cocido.
Leche. Desde el punto de vista nutricional, no se recomienda que se utilice como bebida principal antes de los 12 meses de edad. Sabemos que esta va a tener un bajo contenido de hierro que puede ocasionar microhemorragias también intestinales que me van obviamente a empeorar, que me pueden llevar pues a anemia. Y tiene la leche de vaca, recuerden que la leche de vaca tiene un alto contenido de proteínas respecto a la leche materna, casi de 3 veces más. La leche materna tiene 1.2 gramos por decilitro de proteínas, la leche de vaca tiene 3.5. Es por eso que se dice que este exceso de proteínas, como sabemos, puede estimular un rápido aumento de peso y un posible desarrollo de sobrepeso. En lactantes con alto riesgo de desarrollar enfermedad atópica, al menos un familiar de primer grado con enfermedad alérgica documentada, la lactancia materna durante al menos 4 meses reduce la incidencia acumulada de dermatitis atópica y alergia alimentaria. Entonces, por eso es tan importante que sigan con lactancia materna. Bueno, aquí tenemos las diferentes posiciones de la OMS, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Europea, pero para nuestra región, quiero nuevamente darles lo que tenemos en el consenso. No existe evidencia convincente de que el retraso en la introducción de alimentos proteja para el desarrollo de alergias alimentarias. Esto incluye alimentos considerados altamente alergénicos. Una vez iniciada la alimentación complementaria, se deben introducir todos los alimentos, incluidos los considerados potencialmente alérgicos, como ya lo dijimos, huevo, pescado, trigo, maní, soya, maíz, mariscos, derivados lácteos, independiente de la historia de atopia familiar. La exposición debe realizarse al menos 2 veces a la semana con la finalidad de inducir y mantener una tolerancia inmunológica. En lactantes con alergia no alimentaria no se debe retrasar la introducción de alimentos considerados potencialmente alergénicos. Entonces, que no nos sigan llegando pacientes a la consulta que nos dicen que le retrasaron en la consulta de crecimiento y desarrollo, en la consulta de pediatría, le retrasaron la introducción de estos alimentos. Que no les pase como el meme del gato. ¿Cuándo se puede introducir los alimentos alergénicos en la alimentación complementaria? Desde los 4 a los 6 meses. Entonces, ¿por qué respondes que desde los 12 meses? Tercer punto, alimentación complementaria en cuanto a introducción de alimentos y progresión de texturas. Todos sabemos que desde que estamos en el vientre, sabemos que el líquido amniótico tiene un sabor, tiene un olor, y el feto está expuesto a eso, empieza a modular sus preferencias desde esa época. O sea, lo que coma la mamá va a tener un impacto a futuro en sus preferencias. Posteriormente sucede lo mismo con la lactancia materna. Después de la alimentación complementaria, yo debo tratar de dar una dieta variada para exponerlo a todo tipo de sabores y de texturas, para que finalmente a los 2 años el niño ya tenga una alimentación, como decimos ya, del adulto. El sabor es una combinación de sensaciones físicas, químicas y sinestésicas. Las químicas son gusto, están dadas por el gusto y el olor. Tenemos 5 receptores de gusto, tenemos el ácido, el umami, el dulce, el salado y el amargo. La percepción del gusto está determinada genéticamente, se desarrollan en los lactantes a través del tiempo, ¿listo? Entonces, sí, cuando nacemos tenemos una preferencia por lo dulce que va disminuyendo a los 6 meses, aparentemente por la introducción de los alimentos complementarios incrementa la preferencia por lo salado. El sabor ácido y el sabor amargo, entonces el sabor ácido de las frutas cítricas o el sabor amargo, por ejemplo, del hígado, de los champiñones, de las setas, inicialmente puede ser rechazado, pero esta exposición continua a estos alimentos hace que finalmente nos terminen gustando, ¿cierto? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿quiénes comen chontaduro? Pues solamente la gente de esta región, porque desde pequeños nos dieron. La gente del interior le parece la cosa más fea del mundo, ¿ya? Entonces esto es importante que los padres lo sepan. Otro punto importante es que la fisiología de la deglución se divide en 4 componentes. La fase oral, que es succión o masticación, seguida de ese transporte del alimento hacia la faringe, luego viene la segunda fase, que es la activación del reflejo de la deglución, la tercera fase, que es la fase faringea, y la cuarta, que es la fase esofágica. Es importante tener en cuenta que en el lactante y el niño pequeño los 4 componentes son reflejos e involuntarios, pero posteriormente en la infancia la fase oral se va controlando voluntariamente. Entonces, para yo empezar a tener una mordida segura y eficaz, necesito un registro sensorial adecuado, ¿ya? O sea,
Ya no tengo que seguir recibiendo, o sea, tengo que seguir recibiendo líquidos como es la leche materna o agua, pero ya tengo que empezar a introducir otros tipos de texturas diferentes. Por eso, por ejemplo, por eso no recomendamos jugos, ¿listo? Por eso no recomendamos otro tipo de alimentos líquidos que no sean la leche materna. Tenemos, lo único líquido va a seguir siendo leche materna, fórmula infantil o agua. Y esto me va a garantizar una respuesta motora coordinada, conectada a los procesos de pensamiento cognitivo, porque finalmente la alimentación también se me va a asociar y también me va a generar una respuesta hedónica, de gusto, de placer, de bienestar. Entonces es importante explicarle esto a los padres porque yo tampoco debo obligar al niño a que coma más de lo que ya él mismo me está diciendo que ya no quiere, que ya, el único que va a saber cuándo se sacia es él. Entonces yo siempre les muestro también esta gráfica a los papás, les digo, ok, vamos a iniciar alimentación complementaria, ya sea a los 4 o los 6 meses, para ya finalmente tenían este periodo a los 24 meses, progreso a alimentos sólidos, disminuyo alimentos líquidos como son leche materna, fórmula infantil y agua, y voy progresando texturas, grupos de alimentos y horarios. Se sugiere que existe una ventana crítica de tiempo antes de los 10 meses para la introducción de texturas grumosas. Cuando se introducen grumos después de los 10 meses de edad, los lactantes se muestran más selectivos en etapas posteriores y pueden presentar mayores problemas de alimentación con ingestas menores de verduras y frutas. Recordemos que la OMS nos habla de la alimentación perceptiva, que es el cuidador, el que va mirando las habilidades del niño, que va progresando esta alimentación. Entonces, es muy común a veces que los padres nos digan, no, es que yo le hago todos los días la misma crema, ¿listo? Entonces, el niño evidentemente no va a saber que la zanahoria tiene un sabor diferente a la espinaca, tiene un color diferente, tiene un olor diferente, tiene una textura diferente. Entonces, siempre le decimos, ok, debemos iniciar que cada grupo de alimento sea al natural, de forma individual y en la textura apropiada para la edad del niño. ¿Listo? Entonces, si es un niño con el que vamos a arrancar, ok, puedo empezar con macerados, puedo empezar con purés, puedo empezar con papillas, las puedo mezclar con la leche, de pronto para que no quede tan seco, pero lo ideal es que sea cada alimento por aparte. Hasta que finalmente le voy progresando texturas, hasta que el niño pues ya sea capaz de comerme alimentos en trozos más grandes. Otro punto que es muy importante, entre más rápido yo vaya avanzando en estos grupos de alimentos es mejor. Entonces, un alimento nuevo puede introducirse cada día sin retrasar la introducción de los alimentos nuevos más allá de cada 3 días. La alimentación complementaria debe ser variada, incluyendo desde el inicio alimentos de todos los grupos, asegurándose que los 5 sabores básicos están presentes. 4 semanas después del inicio de alimentación complementaria, deberán de haberse incorporado al menos 2 alimentos de cada grupo. Desde el inicio de la alimentación complementaria se pueden ofrecer 3 tiempos de comidas, pudiendo agregarse posteriormente 1 o 2 refrigerios. Se deberá promover la exposición diaria a verduras y frutas, ya que se logra una mayor aceptación de estos grupos de alimentos a largo plazo. Y se sugiere una introducción frecuente, oportuna, variada de los alimentos complementarios respecto, como les he dicho, sabores y texturas. ¿Listo? Estos son las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana. Entonces, mire, esos son los grupos de alimentos. Entonces, yo le voy diciendo al papá, porque es que antes, ¿qué hacíamos? O antes, que era muy común, frutas. Entonces, llegaba el niño a los 7 meses y solo había recibido frutas. Entonces, un mes solo para recibir frutas y una fruta por semana. No, o sea, yo debo tratar de ir progresando. Puedo empezar con el alimento que yo quiera. No hay estudios que me digan que es mejor iniciar con uno o con otro. Sí es importante que sean alimentos de calidad nutricional. Y, como les decía, puedo arrancar con el que quiera, pero cada vez ir progresando. Puedo poner por 1 o 3 días un alimento, luego busco otro grupo de alimentos y agrego de ese grupo uno nuevo, y así voy dando, hasta que finalmente, como decíamos, al mes el niño ya haya por lo menos probado 2 alimentos de cada grupo de alimentos. Y aquí les pongo el agua, pues porque obviamente la idea también es empezar a fomentar el consumo después de cada tiempo de comida de agua.
Eh, Hay nuevos enfoques en la introducción de texturas, como es el BLW y el BLIS, que obviamente las redes han potenciado estos enfoques. Las sociedades no tienen una postura, no hay evidencia. Estos enfoques surgieron sobre todo diciendo como que, ok, el BLW yo lo que dejo es que el niño se autoalimente en los alimentos al natural, nada de papillas ni macerados. El niño mismo va a empezar a autoingerir por su propia cuenta. Esto posiblemente va a hacer que el niño se autorregule mejor y me va a evitar a largo plazo problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, empezaron a haber como dudas, bueno, pero entonces, si está recibiendo un buen aporte nutricional, los alimentos que está recibiendo si tienen una buena densidad energética, si tienen un buen aporte de micronutrientes como hierro y zinc, hay más riesgo de pronto que se nos baje de peso. Entonces, todas ha surgido y por eso se dice que estos enfoques no hay evidencia. Si deciden instaurarse, deben ser asesorados por un profesional de la nutrición o médico pediatra capacitado. Y los padres deberán de tener pleno conocimiento de los riesgos que puedan conllevar. Debe asesorarse por un profesional médico de nutrición con la finalidad de brindar recomendaciones individualizadas respecto a la ingesta de macro y micronutrientes. Y el profesional deberá abordar las posibles inquietudes respecto al estado del hierro, periodos de atragantamiento y falla en el crecimiento por ingesta inadecuada de energía. Y yo también les digo a los papás, o sea, porque en teoría el BLW y el BRIS no permiten la cuchara, pues porque si hay papás que pueden ser muy intensos a la hora de estar dando con cuchara y obligar al niño y generar, como les digo, no generar un ambiente de bienestar, sino de pronto antes generar un ambiente de estrés y que el niño empiece a tener más rechazos. Pero yo les digo a los papás, o sea, es que una cosa no me excluye a la otra, o sea, yo puedo igual darle, no sé, por ejemplo, una carne molida mezclada con leche que la haga que tenga una contextura más líquida o más grumosa y a la vez puedo ponerle un brócoli en el arbolito, que el niño lo coja, lo huela, juega con él, o el niño también puede coger esa misma papilla, obviamente pues no es que vaya a comer mucho, pero puede explorarla, la puede oler, la puede tocar. Entonces creo que vuelvo y digo, no podemos ser tan rígidos en que es que solo hago BLW, es que solo hago BLIS, es que solo hago una alimentación perceptiva, no, o sea, es importante adaptarme al día, a la dinámica, a la situación de cada familia. Hay días que los niños comen de todo y reciben todo, y hay otros días que los papás desesperados dicen es que hoy no me quiso comer nada. Eso es normal, eso les pasa a todos. Bueno, creo que aquí termino. Muchas gracias. Damos por terminado el bloque de la mañana. Tendremos un espacio para el almuerzo de 2 horas. Los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde.